unas semanas en esta porción acerca de la ley, y antes de entrar a esa porción, hablamos de cómo Cristo tenía que ser el fundamento de nuestra vida. Y luego entramos hacia la ley y nos dimos cuenta que la ley está dada para llevarnos a Cristo, para llevarnos a la persona y a la obra de Cristo. Y la semana pasada vimos cómo soy libre para ser libre. Soy libre no para venir otra vez a esclavitud, a ponerme dentro de un set de reglas, sino que Cristo me ha dado libertad del pecado, de la ley, para servirle a Él. No para hacer lo que yo quiera, sino para seguirlo a Él. Y es muy interesante cómo soy libre para caminar con mi Señor. Y esta porción de Éxodo 23, del versículo 20 al 33, una porción que me refleja esto en el pueblo de Israel, cómo el Señor estaba acompañándoles y cómo esto me habla a mí como creyente, cómo Dios quiere ser parte de mi caminar. Él quiere caminar conmigo, Él quiere acompañarme en mi vida, pero no quiere ser el acompañante solamente, quiere ser el centro de mi vida. Soy libre para caminar con Él. Y Él quiere ser parte de tu vida. Él es el camino que quiere que camines. Él es la meta, pero también Él es el medio para llegar a esa meta. En Juan capítulo 15, versículo 5, mira cómo Jesús habla y cómo quiere ser parte de mi vida en mi caminar diario. En Juan 15, en el versículo 5, Jesús dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Dice: permanece en mí y llevarás mucho fruto. Pero al final del versículo dice: porque separados de mí nada puedes hacer. Separado de mí nada puedes hacer. Él quiere formar parte de tu vida diaria. Jesús en Juan 14, en el versículo 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Jesús es el camino. Cuando sentimos que no sabemos hacia dónde dirigirnos, Él dice: yo soy el camino. Este es el camino por el que debes de andar. Y cuando de repente sentimos que vivimos en una sociedad o en una familia donde hay mentira tras mentira, Jesús se detiene y te dice: yo soy la verdad. Cuando vivimos en una sociedad que está llena de muerte, y no solamente muerte física, sino muerte espiritual, podemos encontrar en Jesús diciendo: yo soy la vida. Jesús dice en Juan 10:9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y eso fue lo que nos llevó a la salvación, el depositar nuestra fe en la persona y en la obra de Jesucristo, en quien es Él y lo que Él ha hecho para conquistar mi vida, para traerme salvación. Entramos por esa puerta y dice ahí: somos salvos, pero también el versículo continúa diciendo: entrará y saldrá y hallará pastos. No solamente Dios quiere que entres, sino que también salgas por Él. Así como hoy en la mañana saliste por la puerta de tu casa, entraste a esta puerta y saldrás por esta puerta. Así Dios quiere formar parte de mi vida, entrando y saliendo de Él por la puerta y hallar pastos. En Juan 10:11 Jesús dice: yo soy el buen pastor. En el versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Te das cuenta? Jesús quiere formar parte de mi vida de tal manera que escuche su voz y lo siga, porque Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. En Juan 8:12 Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Así en mi caminar diario, cuando veo o siento que estoy caminando en pura oscuridad, donde no sé hacia dónde dirigirme, Jesús está ahí para decirme: yo soy la luz del mundo. Sígueme y no andarás en tinieblas. Incluso en Juan capítulo 6, verso 48, Jesús dice: yo soy el pan de vida. Y en el verso 56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Jesús quiere formar tanto parte de mi vida como el pan que comemos todos los días, como la comida que ingerimos, como la bebida que ingerimos todos los días. Él quiere formar parte de mi vida de esta manera. Dice: el que hace esto en mí permanece y yo en él. Él quiere ser parte de tu vida. Si Jesús te ha rescatado de la esclavitud del pecado, si Jesús te ha dado salvación, si Jesús te ha dado libertad, esa libertad es para vivirla con Él.
Ya no vivimos para nosotros mismos, ahora vivimos para Él. Él quiere ser todo en tu vida. Pablo dice frases como esta: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Mi vivir, mi vida, todo lo que hago es Cristo. Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Era tanto parte de su vida de Pablo que puede decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Incluso Pablo dice, cuando está hablando a la iglesia, al pueblo en Atenas, está dando un discurso, y él dice estas palabras: en Él vivimos, nos movemos y somos. ¿Te imaginas? Era tan parte de su vida que él dice, en Él soy, en Él somos, en Él vivo, en Él me muevo, todo lo que hago tiene que ver con Él. Así el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 23, a partir del verso 20, tiene una persona que los acompaña en su caminar a partir de este momento hasta llegar a la tierra prometida. Ahí se denomina mi ángel. Dice Dios, he aquí yo envío mi ángel delante de ti. ¿Por qué no leemos los primeros 3 versículos, 20, 21 y 22? Veremos hasta el versículo 33, pero los leemos y ponemos este tiempo en las manos de Dios. ¿Les parece? Dice así en Éxodo 23, 20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. ¿Oramos? Señor, gracias por darnos la oportunidad de venir a ti en este día, Señor, y queremos pedirte que seas tú guiándonos en este estudio, Señor. Queremos, Señor, escuchar tu voz, Señor, hablándonos, Señor, enseñándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, instruyéndonos en justicia, Señor. Es nuestro deseo, Señor, venir a tu conocimiento el día de hoy aún más, Señor, y tener una relación contigo a través de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, transfórmanos con el poder de tu Espíritu Santo en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Como introducción, aquí está en el verso 20, aquí yo envío mi ángel delante de ti. Esta frase se repite en el verso 23, porque mi ángel irá delante de ti. Y Dios habla de este ángel como su ángel, mi ángel. Y no es la primera vez que aparece este ángel dentro de la Biblia, sino que ya ha aparecido antes. Y déjame decirte una cosa, no es cualquier ángel. Porque dice al final del verso 21, mi nombre está en él. Mi nombre está en él. Incluso dice, él no perdonará vuestra rebelión. El único que puede perdonar pecados, el único que puede decidir perdonar o no perdonar es Dios. Por lo tanto, este es el que ha aparecido en el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el versículo 2, aparece en esta zarza ardiendo. Es lo que se denomina en Éxodo capítulo 3 como el ángel de Jehová. Dice en el verso 2 del capítulo 3 de Éxodo, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Pero no nada más se le describe como el ángel de Jehová, sino que es interesante ver cómo Dios habla desde en medio de esa zarza. Es el ángel de Jehová que está en medio de la zarza y es Dios el que habla en medio de la zarza. Y después de que habla, Moisés reacciona ante esta visión y ante la voz. Y él dice ahí que se cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El ángel de Jehová no es cualquier ángel. Y ya ha aparecido aún antes, en Génesis capítulo 18, apareció este ángel de Jehová presentándose a Abraham con otros 2 ángeles. Y dice que al final de ese capítulo, dice, Dios, ¿cómo no le voy a revelar lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? Y es Dios hablándole a Abraham de nuevo. Es Dios. El ángel de Jehová es un ángel que recibe adoración. Es el mismo que aparece a Josué en el capítulo 5 de Josué, cuando va camino a Jericó. Y cuando va camino a Jericó ve a un hombre con una espada desenvainada y le pregunta a Josué, ¿tú eres de los nuestros
o de nuestros adversarios? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él contesta, no. Me encanta. Arruinó su pregunta. Pues ¿eres de los nuestros o de nuestros adversarios? No, de ninguno de los dos. Y no te debe de importar esto. He venido yo como el príncipe de los ejércitos. Y entonces dice que Josué se postró y le adoró. Este ángel recibe adoración. Por lo tanto, no llegamos a otra conclusión, sino a la conclusión de que este ángel es el mismo Señor Jesús. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Por qué? Porque nadie se somete y adora a alguien, sino solamente a Dios. Y no es cualquier ángel, porque en Apocalipsis 22 vemos este ángel que le muestra toda esta visión a Juan. Y Juan se quiere postrar delante de él y el ángel le dice, no, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. El único merecedor de adoración es Dios. Y este ángel, mi ángel, recibe adoración, este es Jesús. Es lo que se denomina una cristofanía, una presentación de Cristo corpóreo antes de su encarnación. En la Biblia es Jesús. Y dice aquí en el verso 20, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Es este ser que acompaña al pueblo de Israel desde este momento hasta introducirlo a la tierra prometida. Le acompaña durante este tiempo, lo guarda y lo introduce en el lugar que ha preparado. Y no hay ninguna duda cuando vas a 1 de Corintios capítulo 10 en los primeros versículos. En 1 de Corintios 10 describe este momento que estamos viendo. Cuando el pueblo de Israel estaba bajo la nube, cuando pasaron el mar. Dice ahí que fueron bautizados en la nube y en el mar. En el verso 3 dice, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual. Y al final de ese versículo, 1 de Corintios 10:4 dice, y la roca, esta roca espiritual que los seguía, era, ¿qué dice ahí? Cristo. No hay ninguna duda, era el Señor Jesús acompañándoles en el caminar por el desierto. ¿Y sabes qué? Jesús quiere caminar contigo en tu camino al lugar que Él ha preparado para nosotros. Él quiere caminar contigo, Él quiere formar parte integral de tu vida. Es más, en Juan 14, en el versículo 2, Jesús está hablando a sus discípulos y comienza a decirles, no se turbe su corazón, crees en Dios, cree también en mí. Y les dice en el verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y me encanta cómo en Éxodo 23:20 me dice eso, que te introduzca en el lugar que he preparado. Es Jesús el día de hoy preparándonos un lugar en la mansión de su Padre. Y dice en el verso 3, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es el lugar que está preparando, es el lugar donde está Él. ¿Dónde está Él? Y entonces dice, saben el camino, saben a dónde voy y saben el camino. Y Felipe dice, no Señor, no sabemos a dónde vas y no sabemos el camino. Y Jesús dice, yo soy el camino. Él es el camino por el cual debo de andar. Él es el camino. Y Él es el destino. Él es el que está preparando un lugar. Él es el que vendrá por mí para llevarme y estar con Él para siempre en el lugar que está preparando para nosotros. Él quiere acompañarte en tu vida. Él no te ha hecho libre y te ha dejado a ver cómo le haces. El Señor Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 28, en el versículo 19 le dice, id y predicad a todas las naciones el Evangelio. Y dice en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que, ¿quién dice? Yo, ¿qué va a hacer? Estoy con vosotros, ¿cuántos días? ¿Hasta cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es el Señor Jesús diciendo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es más, en el verso 21 al final, decíamos que dice al final, mi nombre está en Él y claro, es Dios con nosotros. En Mateo 1, cuando se menciona
que le ponga por nombre Jesús. De hecho, el nombre Jesús contiene el nombre del Señor. Jehová Shua, Jehová salva, es el Salvador, es Jesús. Pero no solamente eso, Él tiene el carácter de Dios. Es Jesús diciendo, yo y el Padre, uno somos uno, Él y yo. Tenemos el mismo carácter. Es más, dice, le pondrás Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es el Verbo hecho carne. Es Jesús el que quiere acompañarnos todos los días. Ahora, ¿qué debo de hacer yo mientras entiendo que Él quiere ser el centro de mi vida y Él quiere caminar conmigo? Bueno, aquí hay 7 cosas, si no me equivoco son 7 o 6. Ahorita vemos al final. 7 cosas que debo de hacer yo en mi caminar con el Señor. Mientras estoy caminando con Él, ¿qué debo de hacer? La primera está ahí en Éxodo capítulo 23, en el versículo 21 y 22. Escúchalo. Dice así en el verso 21, guárdate delante de Él y oye su voz. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligeren. Lo primero que debo de hacer es oír su voz. Escúchalo. Dice en el verso 21, guárdate delante de Él. Y buscando lo que significa guárdate delante de Él, significa escucha atentamente. No solamente tengo que oír su voz, sino que tengo que poner mucha atención, escuchar atentamente a Él. Él dice, a este mi ángel que va delante de ti, le dice al pueblo, escúchalo atentamente, oye su voz. En el verso 22 dice, si en verdad oyes su voz y haces todo lo que yo te dijere. Es Dios diciendo, mi ángel te hablará y soy yo el que te lo está diciendo. Soy yo el que te lo está diciendo. Y es Dios hablándonos y Él con su deseo de escuchar, que nosotros lo escuchemos. En mi caminar en Cristo, cuando le recibo, cuando le entrego mi vida, cuando ahora tengo libertad, lo primero que Dios quiere hacer es que lo escuches. ¿Y cómo lo voy a escuchar? A través de su palabra. Jesús dice, escudriña las Escrituras. Para ustedes es como si hubiera salvación en ellas, pero la verdad es que ellas dan testimonio de mí. De pasta a pasta me habla de su Hijo, del Señor Jesús. Y lo primero que debo de hacer es escucharlo. Es lo mismo que el Señor dice, que Dios dice. En el monte de la transfiguración está Jesús y se revela ante Juan, Jacobo y Pedro como lo que realmente es. Sus vestidos se hicieron blancos como ningún lavador pudiera hacerlos blancos. Se transfiguró, se metamorfeó delante de ellos y mostró su gloria. Y dice que desde el cielo se escuchó una voz diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y dice, a Él, ¿qué cosa? Oíd, escúchalo. Es más, la madre de Jesús da un excelente consejo en las bodas de Canaán. En las bodas de Canaán se acaba el vino y dice que la madre de Jesús se acerca con el Señor Jesús y le dice, se acabó el vino, ¿no? Y él dice, ¿qué quieres que haga, mujer? No es mi hora todavía. Y voltea a ver a los siervos y les da el mejor consejo. Hagan todo lo que Él les dijere. Qué excelente consejo. No solamente escuchar atentamente, sino hacer lo que Él me pide. Pero de repente en Éxodo 23 brincan las últimas partes del verso 21 y 22. Me dice ahí, Él no perdonará vuestra rebelión. Y en el versículo 22 dice, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Y ahora entiendo, este es el Señor Jesús, pero aún el Señor Jesús no ha muerto por mis pecados. Y la Biblia me dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es porque Él es fiel y porque Él es justo. Porque por medio de su justicia trajo justicia a nuestra vida. Porque el justo tomó el lugar de los injustos para llevarnos a Dios. En el antiguo pacto, si le eres rebelde, dice, no perdonará tu rebelión. Pero en este nuevo pacto puedo tener la certeza de que si me acerco a Él y confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. Entonces dices, pues entonces sigo pecando, como quiera si voy y me confieso, pues me perdona. Pero no, el versículo siguiente en el capítulo 2, verso 1 dice, esto te escribo, hijo mío, para que no peques. Esto te escribo para que no peques. Para que no peques. Bueno, y también dice, soy enemigo de tus enemigos. Y dice, y esto es una bendición para el pueblo que iba camino hacia la tierra prometida.
Aquel que salga a tu encuentro como enemigo, yo seré enemigo de ellos. Aquel que te afligiere, yo lo voy a afligir. Y esto es una bendición. Pero también, después de que el Señor ha dado su vida por nosotros, en Efesios 1:3 me dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. El cumplimiento del tiempo vino, el Señor dio su vida y ahora encontramos perdón de pecados en Él, si hemos sido rebeldes. Y no solamente eso, encontramos bendición en Él, no en base a nuestra respuesta, ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. El primer punto en mi caminar con Cristo es, escúchalo, escucharlo, escúchalo. El segundo punto, ahí está en el versículo 23, me dice en Éxodo 23:23, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Dice, mi ángel te va a llevar a esta tierra, ¿no? Y dices, pues yo no quiero ir a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo y del más feo, ¿no? Pero lo que está haciendo con este pueblo es llevarlo al lugar donde quiere llevarlo. ¿Sabías que Dios te quiere llevar a un lugar? ¿Sabías que Él quiere enseñarte el camino? Él quiere ir delante de ti. Lo segundo que debo de hacer es dejar que Él me lleve. Lo primero es, escúchalo. Lo segundo es, deja que Él te lleve. Y esto es una realidad en Cristo. Él quiere guiarme y no me ha dejado solo. Porque de repente ahí dice en Juan 14, ustedes saben el camino, saben a dónde voy, pero en realidad el Señor iba a la cruz y la relación con sus discípulos cambió. Ahora ya no está este Jesús físicamente con ellos, pero Jesús promete en Juan, en el mismo capítulo 14 de Juan, en el verso, en Juan 14, estoy en Lucas, en Juan 14 les dice, yo no los voy a dejar huérfanos. Vendré otra vez a ustedes. Yo no los voy a dejar huérfanos. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Bueno, dice en el verso 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Me encanta, el Señor dice, les voy a enviar otro consolador. Y cuando dice otro, es otro del mismo tipo, con las mismas características que Jesús, es el Espíritu Santo. Otro dice consolador, es la palabra paracletos, para que esté a un lado tuyo. Eso es lo que significa paracletos, uno que está a tu lado, uno que está a tu lado para ayudarte y para fortalecerte. Y no solamente el Espíritu Santo quiere hacer eso, dice en el versículo 26, Él me enseñará todas las cosas. En el capítulo 16, en el versículo 13 dice, Él les guiará a toda verdad. Lo segundo que tengo que hacer es dejar que Él me lleve. Él me quiere guiar, Él me quiere enseñar. Él estará conmigo para siempre, para siempre. Por lo tanto, lo primero que debo de hacer es escucharlo. Lo segundo que debo de hacer es dejar que Él me lleve. Lo tercero, ahí está en el versículo 25 y 26. Dice ahí, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios servirás, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra. Yo completaré el número de tus días. Lo tercero que tengo que hacer después de escuchar, de dejar que Él me lleve, es servirle solo a Él. Servirle solo a Él. ¿Te das cuenta? En el verso 24 dice, no te inclinarás ni los servirás a estos dioses. Y en el verso 25 me dice, mas a Jehová vuestro Dios servirás. Es solo a Dios a quien tengo que servir. Y servir no va solamente en el término servir, sino en el versículo 24 me lo expande diciendo, no te inclinarás, no vas a adorar a ninguno más, sino solamente a Dios. Dios quiere todo tu corazón, no solo una parte. Dios no quiere que tengas algo que esté estorbando y que robe la atención de Él. Deja que Él tome el centro de tu corazón. Y no nada más la periferia de tu corazón. Él quiere que le sirvas solamente a Él. En Mateo 6:24, el Señor les dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro.
No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y creo que no nada más se puede quedar con la riqueza, sino con cualquier otra cosa que sea una riqueza para mí. Aquello que tome el lugar de Dios. No puedo servir a dos señores. Voy a amar a uno y aborrecer a otro. Voy a estimar a uno y voy a menospreciar a otro. No puedo servir a dos señores. Y me dice en el verso 24, no te inclinarás, no los servirás. En realidad, cuando uno les sirve y se inclina ante algo, uno es esclavo de eso. Y recordando lo que Jesús dice en Juan 8, versículo 31, les dice a aquellos judíos que habían creído: si permaneces en mí, seréis verdaderamente mis discípulos, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Entonces ellos, recuerdan la historia, ellos dicen: pero nosotros somos linaje de Abraham. O sea, nosotros no somos esclavos de nadie. Y entonces el Señor les dice: de cierto te digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto me está hablando del tiempo en el que yo estaba esclavizado con el pecado. Cuando yo estoy practicando algo, soy esclavo de eso. Estoy practicando el pecado, dice: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero Jesús vino ¿para qué? Para rescatarnos. En base a nuestro intelecto conocerás la verdad te hará libre. Entonces es el conocimiento, no. Porque Jesús compara esto con el versículo último que leí: si el Hijo os libertare, la verdad es Cristo. La persona y la obra de Cristo es lo que me trae libertad. Pero antes estaba esclavizado, servía al pecado. Mis miembros, mi cuerpo, mi pensamiento, todo lo que hacía era estar sirviendo al pecado. Pero ahora soy libre. Mira lo que dice en Romanos capítulo 6. Ahora soy libre. Y de repente está al pueblo de Israel hablándoles esto. Y salen de un pueblo lleno de idolatría, de dioses. Y Dios les dice: ya te saqué de ahí, no vas a servir a los dioses de los lugares a donde vas a llegar. No te vas a inclinar a ellos. En Romanos capítulo 6, versículo 6 dice de esta manera: nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos, ¿qué dice? Más al pecado. De aquello que estábamos esclavizados, ahora no debemos de servirlo más, porque nuestro cuerpo de pecado ha sido destruido cuando vinimos a Él. Fue crucificado juntamente con Él nuestro viejo hombre. En el verso 7 dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también, ¿qué dice? Viviremos con Él. Ahora que Él nos ha rescatado, ahora vivimos con Él, ahora vivimos para Él, ahora viviremos con Él. En Mateo 6, versículo 11, continúa diciendo: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya no eres esclavo del pecado, entonces considérate muerto al pecado y vivo a Dios. Mira lo que dice en el verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pablo le explica y dice: aquello que obedeces, de eso eres esclavo. Eres esclavo de aquello que obedeces. Y dice: y si eres esclavo del pecado es para muerte, si eres esclavo de la obediencia para justicia. Eres esclavo. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel: no te vas a inclinar, no vas a servir a esos dioses. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Mira lo que dice en el verso 20 de Romanos 6. Porque cuando era esclavo del pecado, era libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Veníamos, Ibert y yo, de camino de Ensenada a Tijuana ayer al mediodía, y veníamos manejando. Es un camino de 1 hora y cuarto más o menos, y de repente empezamos a hablar de dónde Dios nos ha sacado, o hablé yo de dónde Dios me había sacado, y él me preguntaba acerca de: ¿en realidad eras esclavo de la droga? O sea,
Y le empecé a platicar de todo lo que hacía con tal de fumar, con tal de drogarme. Y en realidad nos dimos cuenta, era un esclavo del pecado, era completamente un esclavo, vivía para eso, hacía y compraba todo para eso, toda mi vida circulaba alrededor de eso, era esclavo del pecado. Pero de repente en este versículo dice, ¿qué fruto tenías de eso? Sino solo vergüenza, ¿no es así? Y en realidad cuando miro hacia atrás es lo único que encuentro, vergüenza. No hay nada en mi pasado que pueda decir, wow, es que logré esto. No, todo lo que veo en mi pasado es vergüenza. El fin de ellas, el fin de ser esclavo de esas cosas es muerte. Pero mira lo que dice el verso 22. Mas ahora que habéis sido, ¿qué dice? Libertados del pecado y hechos, ¿qué dice? Siervos de Dios. Dios me ha dado libertad del pecado, entonces ya no soy siervo del pecado, esclavo del pecado. Me ha dado de libertad y ahora me ha hecho, ¿qué cosa? Siervo de Dios. Por eso me dice, y la tercera cosa que debo de hacer, solo adórale a Él, solo sírvele a Él. Solo sírvele a Él. Porque si te ha dado libertad del pecado y te ha hecho siervo de Dios, dice en el versículo 22, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. No sirvamos más al pecado. Pero en Éxodo capítulo 23 no solamente no les dice, no te vas a inclinar, no les vas a servir, sino que aún va más allá. Le dice, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Vas a destruirlos por completo. Y es algo que Dios me pide en mi caminar con Él. Acompáñame a Colosenses capítulo 3, en el versículos 5, 6 y 7. Colosenses 3 al principio me dice, ya que has muerto al pecado, ya estás resucitado en Cristo Jesús, ya que tienes una nueva vida, ya que Cristo es tu vida. Me dice en el verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. La misma instrucción que reciben ellos, no servirás a los dioses, sino que los destruirás. Es la misma instrucción que nosotros recibimos cuando estamos en una nueva vida, hacer morir lo terrenal en nosotros. Dice, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. En el verso 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros, ¿qué dice? Anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Antes vivías en estas cosas, ahora lo que debes de hacer es hacerlas morir. Me llama mucho la atención esta decisión que nosotros debemos de tomar para hacer morir aquello que era lo que vivía antes. O sea, Pedro lo dice así, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Ahora es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Pero es una decisión que yo debo tomar, hacer morir. Y de repente tengo que tener claro esto, que no es lo que decíamos incluso la semana pasada. Añadirle otra cosa al sacrificio del Señor. No, lo que tienes que hacer es una liberación para que Dios te saque del espíritu de fornicación. Porque no puedes dejar de fornicar, debes de tener un espíritu por ahí. No, lo que tengo que hacer es hacer morir eso, hacer morir lo terrenal, fornicación. No, es que mis malos deseos, debe de haber un demonio por ahí de mis malos deseos. No, lo que tengo que hacer es hacer morir lo terrenal, los malos deseos y avaricia. Es lo que tengo que hacer. En Gálatas capítulo 5, versículo 24 me dice, los que son de Cristo crucifican sus deseos, sus pasiones, vienen a la cruz. Es lo que Jesús me dice. ¿Quieres seguirme? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué es hacer morir estas cosas? Es negarme a mí mismo, es no vivir bajo mis deseos, es no vivir como vivía antes, agradándome a mí nada más, sino vivir para agradar a Dios. Sírvele solo a Él. No puedes estar sirviendo a dos señores. No puedes estar esclavizado por el pecado y esclavizado por el Señor. Necesitas ser un siervo de Dios y servirle solo a Él. Ahora en Éxodo 23, en el versículo 25, dice, mas a Jehová tu Dios serviréis. Y luego dice, Él bendecirá tu pan y tus aguas. Él bendecirá tu pan y tus aguas. Él dice, entonces Él traerá provisión para ti.
Y me llama la atención porque Jesús habló precisamente de esto en Mateo 6, versículo 31. Dice, no te afanes por qué vas a comer, qué vas a beber, qué vas a vestir. Los gentiles se afanan de estas cosas. Y es el pueblo de Israel diciéndole a Dios, diciéndole a Moisés, nos sacaste para matarnos de hambre, nos sacaste para matarnos de sed, queremos regresar a Egipto. ¿Y qué hace Dios? Dios les provee de alimento por la mañana, maná que cae del cielo, alimento por la noche. Al caer la noche vienen estas codornices y tienen alimento. Y no solamente eso, el agua, la roca que los acompaña, brota agua de esa roca, y esa roca es Cristo. Dios les proveyó de sustento durante todo ese tiempo. ¿Qué vestiremos? La Biblia me dice que ninguna de sus ropas se envejecieron durante esos 40 años. Ni siquiera el calzado se desgastó. Él les proveyó de todo. Así, Dios quiere proveerte de todo. No te afanes. Hay veces que estoy sirviendo a esto, sirviendo al trabajo, de tal manera que pueda estar afanado por qué voy a comer, qué voy a beber. Pero Jesús dice, busca primero, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Y estas cosas vendrán como ¿qué? Como una añadidura. De repente estoy sirviendo a la añadidura. Pero Dios me dice, sírveme a mí, búscame primero a mí, busca primero el reino de Dios y su justicia, adórale a Él y confía que Él va a traer todo lo que necesitas. A ellos les dice, adora a Jehová tu Dios y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Pero también dice, yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Y creo definitivamente que esta porción tiene un sentido de ese tiempo y de ese momento. Dios quería que el pueblo se multiplicara, como vamos a ver en unos momentos, para poder tomar posesión de esa tierra. Y Dios para ese tiempo les da esta promesa, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Mi interés es que crezca una generación. Es más, el plan en esos días, durante esos 40 años, ellos no saben que van 40 años. Ellos no saben que van a caminar durante 40 años. Pero ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dios va a hacer que una generación nueva nazca en el desierto y esa sea la que entre a la tierra prometida. Y la generación que salió de Egipto nunca entró a la tierra prometida. Solamente 2 hombres, Josué y Caleb, entraron a la tierra prometida. Y toda una nueva generación entró. Por lo tanto, creo que esa promesa es para ese tiempo y ese momento. Pero aún así, Dios tiene cuidado de mí. Aún así, Dios tiene cuidado de mí en mi enfermedad, en mi vida. Aún Dios promete que su amor nunca se separará de mí. Dice aquí, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué perdí a mi bebé? ¿O por qué no me puedo embarazar? Y ¿sabes qué? Creo que Dios tiene un propósito para cada cosa. Y su amor no se separa de nosotros, ni enfermedad, ni tribulación, ni espada, ni desnudez nos separará de Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni el futuro, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Puedo confiar en esto. Entonces lo primero que debo de hacer en mi caminar con Cristo es, ¿qué cosa? Número 1, escucharlo. Lo segundo que debo de hacer es dejar que Él me lleve. Su Espíritu me quiere guiar. Lo tercero que debo de hacer es servirle solo a Él. No servir más al pecado, sino servirle solo a Él. Lo cuarto está aquí en el versículo 27. Confía en su victoria. Mira lo que dice el verso 27. Enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. ¿De cuántos enemigos? De todos tus enemigos. Dios está haciendo una promesa de conquista, una promesa de victoria. Dice, yo enviaré mi terror, consternaré todo pueblo, te daré la cerviz es el cuello. Y lo que está diciendo es, yo voy a hacer que todos se rindan. En otras versiones dice, tus enemigos te darán la espalda, y te darán la espalda como esto, me rindo, aquí estoy, me rindo. En otra versión dice, entregarán sus armas. Y es porque Dios les dará la victoria. ¿Qué es lo que hará? Su terror entrará delante de ellos y los va a consternar de tal manera que puedan el enemigo decir,
estoy vencido, me rindo, aquí están mis armas, aquí está mi espalda. ¿Sabes qué? Puedes confiar en su victoria. En mi caminar con el Señor Jesús, debo de confiar que Él ha triunfado sobre mis enemigos. ¿Y cuáles son mis enemigos? Bueno, la palabra de Dios me habla de estos enemigos. Esos enemigos que están en contra de mí, la carne, el mundo y Satanás son mis enemigos que constantemente están tratando de jalarme. Es una lucha interminable. En Gálatas capítulo 5 me habla de esta lucha entre la carne y el espíritu. Y ahora en mi caminar con Cristo estoy luchando todos los días, pero Él terminó con todos ellos. Nos invita a nosotros que los que son en Cristo vengamos a crucificar nuestros deseos. Él me ha dicho, niégate a ti mismo, pero puedo confiar en que Él ha hecho la obra completa. Él triunfó. No solamente eso, sino que en el mundo. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he, ¿qué cosa? Vencido al mundo. Puedo confiar en su victoria. Y no solamente eso, en la cruz del Calvario acabó con mi pecado y triunfó. En Colosenses 2:15 me dice que triunfó sobre principados y potestades. Los exhibió públicamente. Puedo confiar en su victoria. Es más, en 1 Corintios 15, al final de ese capítulo, en el verso 57, el penúltimo versículo, dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria en Cristo Jesús. Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que está hablando antes? Está hablando de la muerte. Y Pablo está diciendo, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde puede estar la victoria del sepulcro? Y Pablo continúa diciendo, mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que confiar en su victoria. Él ha triunfado y debo de mi caminar con Cristo confiar en que Él me ha dado la victoria sobre mis enemigos. Sobre Satanás, sobre el mundo, sobre mi carne, sobre el pecado, Él ha triunfado. Entonces lo primero que debo de hacer es escucharlo. Lo segundo que debo de hacer es dejar que Él me lleve. Lo tercero es servirle solo a Él. Lo cuarto es confiar en su victoria. Lo quinto es confía en sus tiempos. Mira lo que dice en Éxodo capítulo 23, en el versículo 28. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Lo quinto que debo de hacer es confiar en sus tiempos. Y lo primero que veo en este versículo 28 es que Dios usa cosas extrañas para alejar a los enemigos delante de mí. Él dice que aquí que usa avispas, que va a enviar avispas delante del pueblo para sacar a los pueblos. O sea, es increíble, pero una avispa causa tanto dolor. O sea, ves una avispa y todos saltan, todos le tienen miedo, ¿no? De repente escuchaba la canción de Juan Luis Guerra que decía, y que enviaré avispas contra mis enemigos. Y yo decía, qué raro que utilice eso. Y lo leí aquí y dije, ok, es bíblico. Él utiliza avispas para sacar pueblos enemigos, ¿no? ¿No ha sido así en tu caminar con Cristo, que Dios utiliza cosas demasiado extrañas, métodos muy particulares para cumplir su propósito en mi vida? Cosas que para mí, pensando, dirías, nunca sucedería algo así. De repente sucede y dices, ¿en serio? Las avispas sacaron a mi enemigo del territorio. Pero dice, confía en sus tiempos. Porque dice ahí, no los echaré delante de ti en un año. No los voy a echar delante de ti un año. Son el enemigo, pero no los voy a sacar un año. ¿Por qué? Porque se van a aumentar las bestias y cuando tú llegues va a ser terreno salvaje y las fieras te van a atacar. Es más, dice, los voy a sacar poco a poco, de manera que tú te multipliques y entonces puedas entrar y tomar posesión de la tierra.
Hay veces que estoy orando al Señor, pidiéndole que haga algo con cierto asunto, con el negocio que tengo, que no sale, que no me pagan, que no me dan un aumento, que infinidad de cosas. Y le estoy pidiendo al Señor y Dios guarda silencio. Y Dios te dice espera. Y Dios te dice espera. Y espera, y espera. Y pasan 2 años y entonces Dios te responde. Y tú dices, pero ¿por qué no lo hice hace 2 años? La respuesta es que sus tiempos son mejores que tus tiempos. Es que tú no ibas a estar totalmente fuerte para poseer lo que Dios te iba a dar. O sea, si le pides al Señor un lugar, ¿no? Bueno, eso. Y Dios no te da el lugar, y ya estás esperando y esperando y esperando, y le pides y oras, y Señor, ya llevamos 12 años pidiéndote por un lugar, ¿no? Y el Señor no lo da, ¿por qué? Creo que sus tiempos son mejores que nuestros tiempos. Es porque Dios aún quiere trabajar en mi corazón. Es porque si nos lo da ahorita, a lo mejor las fieras van a sorprendernos y no vamos a poder sobrellevarlo. O es quizás que no nos hemos multiplicado lo suficiente para ir y poseer ese lugar. ¿Te das cuenta? No, Dios responde en sus tiempos, con sus propósitos. En Isaías 55, versículo 8 y 9 dice, mis caminos no son tus caminos y mis pensamientos no son tus pensamientos. Isaías 55, en el versículo 8 y 9. Y es muy claro lo que me dice, lo que tú piensas no es lo que yo pienso. En el versículo 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, a lo mejor lo que yo pienso que es lo mejor para mí en este momento, el Señor lo ve y dice, no. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Pero de repente dices, entonces, ¿por qué estoy en esta prueba? Esta prueba es algo terrible. Acompáñame a Santiago, capítulo 1, en el versículo 4. Lo primero que debo de hacer, volverlo a repetir, es escucharlo. Lo segundo es dejar que Él me lleve. Lo tercero es servirle solo a Él. Lo cuarto es confía en su victoria. Lo quinto es confía en sus tiempos. Sus tiempos son perfectos. Mira lo que dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo que me gozo cuando estoy en prueba? Las pruebas son difíciles, son algo terrible, que no entiendo, me provocan angustia, no gozo. Pero el Señor te dice, ten sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Y eso es maravilloso, porque no es una prueba, son diversas pruebas. Hoy es una prueba, mañana es otra prueba. Y vas a salir, y perdón por decírtelo, pero vas a salir de esta prueba a lo mejor el próximo mes y el próximo año tendrás otra prueba. Porque son diversas pruebas. Pero Dios quiere que entiendas que tienes que tener gozo en esa prueba. ¿Por qué? Por lo que sigue. En el verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y tú dirás, exacto, yo necesito paciencia. Pues ahí está. Dios te ha dado la prueba para que pueda producir en ti paciencia. Confía en sus tiempos. Y dice, y la paciencia, teniendo su obra completa, de tal manera que pueda ser perfecto y cabal, sin que te falte cosa alguna. La palabra perfecto es la palabra completo en el sentido de maduro. Dios durante esa prueba quiere que crezcas en madurez y que estés completo. Cabal también significa completo, pero significa entero. Que no le falta ninguna pieza. Dios quiere que estés entero, que te acomplete, decía mi abuelita. Ahí te acompletan, ¿no? Así que estés acompletado, ¿no? Sin que te falte, dice, cosa alguna. Este tiempo de prueba son sus tiempos y tú tienes que confiar en sus tiempos. Si lo hiciera el día de hoy, a lo mejor no estarías listo para recibir lo que te quiere dar. Entonces, qué mejor que no responda a mi oración hoy. Que Dios me prepare para ese momento en el que Él responda a mi oración. Confía en sus tiempos. Lo va a hacer poco a poco y tú dices, Señor, prisa, prisa, mejor. Pero sabes que lo mejor es sus pensamientos, no tus pensamientos. Son sus caminos, no tus caminos. Confía en sus tiempos. Y por último, acompáñame a Éxodo capítulo 23. Está en el versículo, del versículo 31 al versículo 33. Dice ahí, fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses.
En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Lo sexto que debo de hacer es mantener al enemigo lejos. Dice, yo voy a poner estos límites, este es el territorio, pero tú los vas a echar de delante de ti. No vas a hacer alianza con ellos, no los tengas cerca, no hagas alianza con ellos. Y en tu tierra no habitarán, no los tengas cerca. Mantén al enemigo lejos. En 2 de Corintios capítulo 6 me habla de algo que muchas veces solamente lo relacionamos con la decisión de con quién me caso. Es chistoso, pero es así, porque en esa porción ni siquiera está hablando precisamente de eso. Pero en el versículo 14 me dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, ¿qué dice? El templo del Dios viviente. De repente dice, ¿por qué vas a hacer un acuerdo? ¿Por qué te vas a unir en un yugo que es desigual? No te unas en yugo desigual. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Veces pienso y digo, ok, mi amor, me están ofreciendo un negocio, un super negocio, vamos a ganar un buen, ¿qué es? Poner un antro. Y dices, ¿en serio? Bueno, yo soy cristiano, pero él no es cristiano, pero bueno. Y de repente no es un antro, a lo mejor es otro negocio, mucho más simple, pero sus propósitos de esa persona y tus propósitos son totalmente distintos. Y va a llegar un punto en que las decisiones se van a chocar. Porque no hay comunión, la luz con las tinieblas. Ahora, no nada más estoy hablando de eso. No te unas en yugo desigual cuando estoy en mi vida personal y dejando que el enemigo siga habitando en mi casa. Si tú ya eres, si eres adicto a alguna cosa, ¿por qué lo sigues teniendo en casa? ¿Por qué sigues decidiendo tenerlo en casa y que habita en tu casa? Porque llegará un punto en el, como dice ahí en Éxodo 23, estarás sirviendo a sus dioses. Serás incluido con todo esto y estarás esclavizado de nuevo. ¿Por qué no lo sacas de casa? ¿Por qué no lo echas fuera? Mantén lejos al enemigo. En mi caminar con Cristo, mantén lejos al enemigo. Acompáñame a Efesios capítulo 4. Y creo que representa muy bien esto, decisión que tenemos que tomar al alejar al enemigo de mi casa. Volviendo a recordar qué es lo que debo de hacer en mi caminar con Cristo. Número 1, escucharlo. Número 2, dejar que Él me lleve. Número 3, servirle solo a Él. Número 4, confía en su victoria. Número 5, confía en sus tiempos. Y número 6, mantén al enemigo lejos. Mira lo que dice en Efesios capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es lo que debo de hacer? Despojarme del viejo hombre. Esa era la pasada manera de vivir. No puedes seguir viviendo como antes. Mantén al enemigo lejos. Y lo primero que debo de hacer es despojarme. La palabra despojar es como si te quitaras una prenda, como si te quitaras un abrigo. El abrigo, este viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo que tengo que hacer es despojarme del viejo hombre. Mantener lejos al enemigo. Y renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente. Una renovación en mi mente. Es chistoso, pero de repente entras al cristianismo y todos dicen, ya te lavaron el coco, ya te lavaron el cerebro, ¿no? Y yo digo, qué bueno que ya me lavaron el cerebro y la cabeza y el corazón ya me lo lavaron, y mis manos y mi alma y mi espíritu lo lavaron. O sea, me lavaron no nada más el cerebro, todo. Y qué bueno, porque en realidad si me pongo a pensar los pensamientos que tenía antes y mi inteligencia me estaba llevando a la muerte. Me estaban llevando a perder mi trabajo, a perder a mi familia. Qué bueno que la sangre de Cristo es el mejor detergente para limpiar mi mente y renovar mi mente, llevarla a su estado original. Es más,
Dice aquí, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y es muy claro lo que dice en Romanos como una forma de renovarme mi entendimiento. En Romanos 12, verso 1 dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios por lo que Él ha hecho por ti. Ahora en este caminar en Cristo, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, sírvele solamente a Él. Sírvele solo a Él y entrega tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es vuestro culto racional. Es lo más lógico que debes de hacer, considerando lo que Él ha hecho por ti. Pero luego dice, no te conformes a este siglo. Mantén lejos al enemigo. No te conformes, no formes parte, no te amoldes a lo que la cultura y lo que está alrededor tuyo está haciendo. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la ¿qué? Renovación de tu entendimiento. Dios quiere renovar mi mente. Y esta es una buena manera de hacerlo, despojarme del viejo hombre y renovar mi mente. ¿Cómo voy a renovar mi mente? La palabra de Dios me dice que soy transformado cuando miro cara a cara, como a cara descubierta, como por un espejo la gloria de Dios. Mi pastor siempre decía, este es mi espejo para ver la gloria de Dios. Y soy transformado mientras vengo a su palabra. Su palabra es el limpiador que me limpia también. Dios quiere limpiarme, Dios quiere renovar mi entendimiento. Y dice en el verso 24, y vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo mejor que puedo hacer para mantener lejos al enemigo es despojarme de aquel viejo hombre que está viciado. Lo mejor que puedo hacer para mantener lejos al enemigo es renovar mi mente viniendo a su palabra, es vestirme del nuevo hombre. Y ahí dice, no hagas alianzas. Y ahí dice, no habiten en ti. ¿Sabes qué? Hay peligro en asociarte con el enemigo. Hay peligro de caer, es muy sutil, es demasiado sutil. Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Primera de Pedro 5, 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo es muy sutil, es demasiado sutil. Nosotros somos nada sutiles. Vamos a golpear a alguien ¡ay! Y le vamos gritando, ¿no? Satanás como león, el león no va rugiendo mientras va a atacar a la presa. El león no anuncia su llegada, el león va agazapado, despacio, tratando de no hacer ningún ruido con la maleza que hay a su alrededor para llegar un momento y atacar, porque él sabe que solamente tiene un momento y no va y araña, ¿no? Sino va y ¿qué hace? Devora. Dice, como león rugiente anda buscando alrededor a quien devorar. Mantén lejos al enemigo. ¿Cómo lo puedo hacer? Ser sobrio y ¿qué? Velar. Ser sobrio y velar. Me tengo que mantener vigilante. Me tengo que mantener en vela. Es Jesús diciéndole a sus discípulos en el Monte de los Olivos, ¿no pudiste orar y velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entres en ¿qué? En tentación. Dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué tengo que hacer? Velad y orar. Ser sobrio y velad. El adversario anda alrededor y está buscando hacerme tropezar, hacerme caer. Mantén lejos al enemigo, velando y siendo sobrios. Me dice en el verso 9, al cual resistid firmes en la fe. Me encanta esto, resistid firmes en la fe. Dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Me dice, estad firmes en la fe, en lo que he creído, en lo que Él ha hecho, en su victoria, en confianza en su victoria, en confianza en sus tiempos. Él sabe mis tiempos, debo de resistir firme en la fe. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Déjame decirte una cosa, no estás solo. En las dificultades en las que estás, no estás solo. Hay hermanos en todo el mundo padeciendo lo mismo. Pero lo más increíble es el verso 10. Mira lo que dice. Mas el Dios de toda, ¿qué dice? Gracia. Es el Dios de toda gracia. Jesús dice que Él vino y gracia sobre gracia fue para nosotros. Él vino y vino con gracia y con verdad. El Dios de toda gracia que nos llamó, dice, a su gloria
eterna en Jesucristo, a su gloria eterna en Jesucristo. Es increíble, pero Él nos ha llamado a esto. Él nos está preparando un lugar. Al pueblo de Israel lo sacó de Egipto y durante 40 años iban a caminar hasta allá. 40 años. Me hubiera encantado estar ahí y verlos. Ay, es que tenemos hambre. Ay, es que nos vamos a morir de sed. Y poder decirle, hey, esto va a ser 40 años. ¿Te imaginas su cara así de, ¿qué? ¿40 años? Tú no sabes si Dios te llama hoy, te llama mañana, te llama dentro de 10 años, o quizás algunos de los más jóvenes, 40 o 50 años más adelante, nos llame el Señor. Pero Él tiene un destino para nosotros y es la gloria eterna en Jesucristo, a la cual nos ha llamado. Y mientras voy caminando, Él quiere ser el centro de mi vida. Y mientras es el centro de mi vida, lo que tengo que hacer es escucharlo, es dejar que Él me lleve, es servirle solo a Él, es confiar en su victoria, es confiar en sus tiempos, es mantener lejos al enemigo mientras Él me lleva a la gloria eterna. Eso es lo que yo tengo que hacer, pero mira lo que Él va a hacer. Después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La palabra perfeccionar habla de reparar, de restaurar, de estar completo. Una vez más, la palabra completo, pero en una manera en que soy restaurado para ser completo. Él quiere hacer eso mientras tú caminas en Él, mientras Él te llama a la gloria eterna. Él quiere repararte. Pero no solamente eso, dice te afirme, esto es te confirme. Y esta palabra también me habla de guiar resueltamente en una dirección exacta. Dios te ha llamado en una dirección y Él quiere afirmarte y confirmarte que ese es el camino y por ahí debes de seguir. No solamente eso, dice que te fortalezca y esto es vigor, que te vigorice. Hay mucho que caminar y Él quiere vigorizarte, Él quiere fortalecerte. No solamente eso, Él quiere establecerte. Poner un fundamento, consolidarte, es lo que significa establecer, consolidar, fundar. Me recuerda al hombre que fue sabio, no fue imprudente, sino sabio y construyó su casa sobre la roca, fundó su casa sobre la roca. Él quiere establecerte, Él quiere a que tengas cimientos y raíces. ¿En quién? En Él. Es el Dios de toda gracia que te ha llamado a esto, que quiere hacer cada una de estas cosas. Mientras yo, ¿qué hago? Número 1, escucharlo. Número 2, dejar que Él me lleve. Número 3, servirle solo a Él. Número 4, confiar en su victoria. Número 5, confiar en sus tiempos. Número 6, mantener lejos. Mientras tú haces eso, Él quiere perfeccionarte, afirmarte, fortalecerte, establecerte. Pero mira lo increíble. Mira lo que dice en 1 de Pedro 5:11. 1 de Pedro 5:11. ¿Me ayudas? Es más, ¿por qué no vas a ese pasaje? Si alcanzas a verlo en tu Biblia, verlo en tu Biblia. Si alcanzas a verlo en la pantalla, verlo en la pantalla. Pero quisiera que todos leyéramos este versículo. Lo hiciéramos a una sola voz. Lo digamos al mismo tiempo. Es 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 11. Dice de esta manera: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias, Señor, porque es para ti toda gloria y todo imperio, Señor. Y es maravilloso darnos cuenta que no solamente nos has dado libertad, Señor, sino que tú quieres ser el centro de nuestra vida, Señor. No solamente quieres ser nuestro Salvador, sino quieres ser nuestro Señor. Y quieres ir delante de nosotros, Señor. Y Señor, tú quieres llevarnos al lugar que has preparado, Señor, a este hogar eterno, a esta gloria eterna a la que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Y tú, Señor Jesús, tu palabra lo dice, estás preparándonos ese lugar y vendrás por nosotros para llevarnos a ti mismo. Pero mientras tanto, Señor, tú estás en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú has enviado a tu Espíritu Santo en nosotros para estar con nosotros para siempre, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Señor, llénanos de tu Espíritu de tal manera que podamos escucharte. Y no solo escucharte, sino escucharte con atención
Y no solamente escucharte con atención, sino hacer lo que tú nos pides, Señor. Señor, ayúdanos y llénanos de tu Espíritu de tal manera que podamos dejar que tú nos lleves, Señor. Que no sigamos poniendo el freno, Señor, a lo que tú quieres hacer en nuestra vida, sino que tú nos lleves a donde quieras llevarnos, Señor. Y Señor, fortalécenos y llénanos de tu Espíritu de tal manera que ya no sirvamos más a otra cosa, no sirvamos más al pecado, Señor, sino que hagamos morir lo terrenal que hay en nosotros y podamos servirte solo a ti, Señor Jesús. Y Señor, llénanos de esta confianza de que tú has vencido, Señor, de que tuya es la victoria, de que tú has vencido al mundo, Señor. Gracias, Señor, porque nos dices que el que ha vencido al mundo es aquel que cree en el Hijo de Dios, Señor. Y nosotros hemos creído, Señor. Y Señor, fortalécenos y llenando tu Espíritu para confiar en tus tiempos, Señor. Tú harás lo que tú quieras hacer y usarás lo que tengas que usar, pero lo harás en tus tiempos, Señor. Y ayúdanos a confiar en esos tiempos, Señor. Y Señor, fortalécenos de tal manera que podamos ser sobrios y velemos, podamos vigilar. Podamos estar atentos, Señor, y podamos resistir firmes en la fe, en lo que hemos creído, Señor, desde el principio, Señor. Y Señor, y haz tu obra en nosotros, mientras nos llevas a la gloria eterna en Cristo Jesús. Señor, perfecciónanos, afírmanos, fortalécenos, establécenos, Señor. Y a ti sea toda gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Aquí al frente estamos para orar por ti. Si necesitas oración, acércate con nosotros y quedamos despedidos. Dios les bendiga.